una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. ¿Qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los 3,000 y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este martes 28 de enero. Así como lo escuchó, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a la renuncia presentada por los integrantes, ya exintegrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, al considerar que en realidad ya no tenían trabajo porque la Suprema Corte frenó la labor de dicho comité. Destacó que el Tribunal Electoral resolvió con apego a la Constitución el determinar que sea el Senado el que lleve a cabo el proceso de insaculación entre las más de 3,000 personas que se inscribieron ante el Poder Judicial. Ante esto, la ministra Loretta Ortiz criticó el desempeño del Comité de Evaluación Judicial a través de un pronunciamiento en su cuenta de X. Dijo que desde el inicio del proceso generaron desconfianza al incluir requisitos no establecidos en la Constitución con el afán de obstaculizar la reforma judicial. Apuntó que estas decisiones no solo afectan a las y los aspirantes que confiaron en el proceso que fuera justo, sino también a la sociedad en general, ya que se corre el riesgo de limitar la elección de perfiles diversos y especializados para la renovación del Poder Judicial. Y luego de estas declaraciones, Luis Enrique Pereda, exintegrante del Comité de Evaluación del Poder Judicial, en entrevista para Milenio Televisión con mi compañero Carlos Zúñiga, dijo que la disolución del comité y sus problemas con el proceso de evaluación son el resultado de una reforma improvisada. Llegamos al punto que tú mencionas muy bien, donde hay una autoridad que dice avanza y una autoridad que dice no avanzas, y con las respectivas consecuencias de uno y otro. Y un tribunal electoral que encontró una interpretación que nadie más encontró y que, consultando con el gremio de abogados, nadie más encuentra ni en la Constitución ni en la ley, y sin embargo eso fue lo que decidió, pues llevando a una situación, como lo decimos en la carta de renuncia, de inviabilidad constitucional para nuestro trabajo. Y la Suprema Corte recibió la notificación formal de esta renuncia. El comité hizo el anuncio oficial de su renuncia en la página de la Corte y agradeció el apoyo de los ministros. Sin embargo, la ministra Lenia Batres criticó la no intervención del máximo Tribunal de Justicia en este caso y evidenció que el Tribunal Electoral se encargó de reencauzar el proceso de la reforma judicial. Por otro lado, la ministra Margarita Ríos Farjat presentó una propuesta ante la Suprema Corte para que el Pleno asumiera las funciones del Comité de Evaluación para no poner en riesgo la legitimidad del proceso. Sin embargo, no fue aceptada la petición. Y ahora es el Senado el que asume esta competencia y han dicho que cumplirán en tiempo y forma con el proceso de insaculación. Lo señaló Adán Augusto López, el coordinador de Morena en el Senado, quien descartó que la renuncia del comité ahonde la crisis que hay entre los poderes legislativo y judicial. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que hasta el momento no descartaba la posibilidad de convocar el jueves en lugar del viernes 31, como lo marca la ley para realizar la insaculación a aspirantes a juzgadores, y rechazó que este proceso esté deslegitimado, tal como lo dijo también ayer en entrevista en este mismo espacio. Es una maniobra del Poder Judicial, de ser cierto. Es una maniobra para allanarles el camino a sus propuestas. Son cercanos a Genaro García Luna. Nada más. De ese tamaño es. Okay. De ese tamaño es. Y precisamente hace apenas unos minutos ya el Senado informó al Tribunal Electoral del Poder Judicial que asumirá el procedimiento de insaculación de los candidatos a juzgadores inscritos en el Comité de Evaluación del Poder Judicial e indicó que los legisladores acordaron realizar dicho proceso este jueves 30 de enero a partir de las 12 horas. Mientras que en la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, celebró que tras la decisión del Tribunal Electoral, el Senado es el que realiza el proceso de insaculación. Dijo que ya no hay obstáculos para continuar con la elección judicial e indicó que las reformas se hicieron de acuerdo con la Constitución y la ley, que la oposición no tiene razón de hacer señalamientos contra este proceso.
Y Sergio Santamaría Chamú, el juez que emitió la resolución que suspende todo el proceso para la elección judicial, bueno, él pidió a la Suprema Corte que le otorgue a él y a otros juzgadores certeza jurídica y las garantías necesarias para ejercer con independencia su función judicial, luego de que el Tribunal Electoral lo denunció ante la Fiscalía General de la República por supuestamente invadir la jurisdicción electoral, y añadió que esta instrucción afecta a la independencia judicial. Profundicemos sobre este tema con Giovanna Bañuelos, vicecoordinadora de la bancada del PT en el Senado, Laura Ballesteros, diputada federal de Movimiento Ciudadano, y Carolina Viguiano, senadora y secretaria general del PRI. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Pedro, gracias. Buenas noches. A ver, todo esto que está sucediendo de ayer a hoy, ¿qué opinión les merece? ¿Compromete o no el proceso? ¿Qué opinas, Caro? Bueno, yo creo que es evidente que nuevamente están pisoteando la autonomía judicial, y esta es una farsa por donde le veas, y me parece que hoy no hay certeza, tal como lo pide el juez. Hoy estamos frente a una crisis constitucional, pero como acaba de decir Noroña, vi la nota, pues que ya no hay obstáculos, ¿no? También lo dijo Monreal. Pues claro que no hay obstáculos, porque hoy está en manos todo del oficialismo. O sea, nosotros no participamos en el comité, pues porque no estamos convencidos de que ese sea el método para tener a los mejores juzgadores con autonomía, que esa es la parte esencial del Poder Judicial. Autonomía, independencia, que eso no va a existir, porque todo va a estar a modo. Ellos van a decidir, los van a meter a la tómbola no te garantiza a los mejores. Entonces, estamos ante una farsa, Pedro, desafortunadamente para México, desafortunadamente para todos. Entonces, el PRI decidió no participar en ninguno de los comités meramente porque no concuerda con esa metodología. Es una farsa. Nosotros no podemos participar en algo que está contraviniendo la propia Constitución. Y hoy me parece que pues quienes han sido parte de este proceso, pues están traicionando nuestros principios constitucionales. Oye, pero ¿no caerían en una contradicción en el criticar, más no hacer algo al respecto? Yo puedo decir que hemos hecho todo, desde argumentar, convencer de arreglar las cosas, votar en contra. Hemos hecho lo que está a nuestro alcance, pero particularmente defender la legalidad, defender la Constitución. Y evidentemente los números no nos alcanzan por una sencilla razón, porque en el Senado nos robaron senadores y porque en la Cámara de Diputados se fueron con la sobrerepresentación. Okay. Y desde ahí empezó toda esta tragedia, ¿no? Giovanna, ¿qué opinas? Bueno, en principio que es muy lamentable que los integrantes del Comité Evaluador del Poder Judicial renunciaran a esta responsabilidad histórica tan inmensa, que el Senado de la República, como ya lo hemos anunciado, va a acatar la sentencia del Tribunal Federal Electoral, y que estamos en proceso de organizarnos para hacer una insaculación, dado que desde el 7 de enero que el Comité Evaluador del Poder Judicial renunció a esta encomienda y que incurre en desacato de una sentencia del Tribunal Electoral de que reanude sus actividades en lo inmediato, pues nosotros tenemos que entrar a solventar este proceso. Va a ser sin duda pues una enorme responsabilidad, porque, Pedro, recordarás que cada uno de los tres poderes del Estado tiene su propio listado, abrió su propia convocatoria, hay un procedimiento para cada uno de ellos, y en los hechos y por sentencia del Tribunal Federal Electoral, en el Senado de la República hablemos de tener una doble responsabilidad: insacular para proteger los derechos electorales de los más de 1,046 aspirantes que atendieron, fueron muchos más, pero que pasaron a la segunda etapa, 1,046 aspirantes que atendieron la convocatoria del Poder Judicial y que tienen derechos y que se les están violentando al no seguir el procedimiento. Y a la par,
pues evidentemente también solventar nuestro propio procedimiento. Entonces, estamos listos, de cualquier manera nos estamos preparando, hay ya una convocatoria formal que anunció el presidente del Senado para el próximo jueves a las 11 de la mañana, donde, dicho sea de paso, pues está invitando pues no solamente a fedatarios públicos, sino también a todos los medios de comunicación que deseen participar de este evento histórico y por supuesto a todas las y los legisladores que integran el Congreso de la Unión. En un acto, me imagino, como de dar certeza a que será un proceso transparente y limpio. Sí, por supuesto, es el poder abrir a los ojos de todo el pueblo de México a través de los medios de comunicación el proceso que nos ha mandatado el Tribunal Federal Electoral, que es el único facultado en esta materia, claro, para que podamos retomar un proceso que debe de celebrarse el primer domingo de junio de este año. Un proceso histórico, inédito, donde la oposición sigue insistiendo y lamentablemente otros poderes, como en este caso el Poder Judicial, de que estamos aún en un debate de carácter legislativo cuando todas y todos sabemos que ya es un acto consumado y que la Constitución nos mandata a los 3 poderes del Estado a cumplir. Hay quienes dicen que esta resolución que emitió el Tribunal Electoral fue meramente una cuestión política. ¿Consideras que eso fue así? No, me parece que actuaron con profunda responsabilidad, Pedro. Imagínate la dificultad enorme en la que nosotros estaríamos al violentar los derechos de las personas que atendieron a una convocatoria legal, producto de una reforma constitucional que tiene su asidero legal en la Constitución, pero también en las leyes secundarias. Estaríamos incurriendo todos en una tremenda irresponsabilidad. Me parece que los integrantes del comité evaluador, como muchos otros integrantes del Poder Judicial, están actuando no solamente con dolo, sino con una profunda irresponsabilidad. Están actuando como actores de oposición a un proceso que estamos mandatados todos a cumplir y a coadyuvar. Laura, ¿qué opinas? Te veía haciendo gestos. Pues es que, a ver, Morena va a ser el gran elector del Poder Judicial. Hay que decirlo con esa claridad, no va a ser la gente. Nos va a costar 12,000 millones de pesos la simulación de Morena para una elección de jueces, magistrados, ministros al Poder Judicial, que la gente no va a elegir porque de antes van ellos a integrar una lista. El gran dedo elector de Morena va a integrar una lista de 8 cuartillas, donde la gente durante 2 horas, quienes participen, estarán eligiendo lo que ellos ya eligieron. O sea, lo que ellos a priori ya filtraron, ya tombolearon, ya palomearon, ya se pelearon entre ellos, porque claramente va a haber también peleas entre los grupos a ver quién pone más. Entonces, es una simulación. Nos preocupa en Movimiento Ciudadano 2 cosas principalmente. Primero, Morena como el gran elector del Poder Judicial en una elección simulada, donde la gente no va a ser quien va a decidir, van a ser ellos. Y número 2, nos preocupa, además de la simulación, que dejen la justicia a la suerte. ¿Cómo le vamos a explicar a las madres con hijos desaparecidos, a las personas con familiares asesinados o desaparecidos, a las niñeces que están siendo víctimas de pornografía o de acoso o de agresión sexual? ¿Cómo le vamos a explicar a las y los trabajadores con laudos y con sendas sentencias todavía sin cumplir? ¿Cómo le vamos a explicar a la gente que está sufriendo en el país, a los migrantes que va a traer de regreso a Trump, que vamos a tener un poder judicial que no va a estar diseñado para que les resuelvan ellos, sino para perpetuar ahora a una nueva clase política? Eso para nosotros es un problema, que el azar decida la justicia sobre la reparación de daño que ellos merecen, sobre la justicia que merecen, nos parece gravísimo. ¿Al azar te refieres a la tómbola? Sí, por supuesto, pero en un pedacito de la elección de la lista, porque la otra, con los otros 2 comités, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pues ya se pusieron ellos a palomear y a hacer las cuentas de quiénes las personas que les van a representar mejor. Ya lo hemos dicho, van a ser militantes de Morena quienes van ahora a representar el Poder Judicial. Ahí me gustaría preguntarte algo que es una duda un tanto generalizada, y me gustaría preguntarles a las 3, porque se ha mencionado que este proceso de la insaculación pues elimina la posibilidad de los dedazos y de que lleguen las llamadas cuotas. ¿Ustedes ven que la tómbola, la insaculación, sea efectiva en ese aspecto, Laura? No, claro que no, por eso mismo, otra vez están dejando al azar la garantía de la justicia. ¿Cómo se podría manipular una tómbola? Pero no es un ¿quién decide quién va a la tómbola? No es un asunto de manipulación. O sea, todos los perfiles que vayan a estar en la tómbola, lo que dices, Caro, es que ya van a estar de parte van a estar de ellos. cepillados. No, pero al final del día los que están en la tómbola los que les conviene. Claro, pero digo nada más para terminar el argumento. O sea, a priori están seleccionando los perfiles, incluso los que vayan a la tómbola. Es una irresponsabilidad
que aún ya cepillados los perfiles, los manden una tómbola y que sea la suerte quien decida quién va a repartir justicia y quién no. Sí quiero decir también de manera muy clara que este proceso no tendría que estar sucediendo. Hay sentencias definitivas. Nosotros tenemos un amparo con una suspensión definitiva generada con una sentencia y pues este juez solo ha pasado por el arco del triunfo. El Tribunal Electoral está también entregado a este proceso de Morena como el gran elector del Poder Judicial del país. ¿Decías, Caro? Mira, señala nuestra compañera que estamos en desacato. ¿Por qué no acataron justamente las sentencias de los jueces de amparo? ¿Por qué no acataron eso? Que son cientos, fueron muchísimas. Resulta que hoy sí obedecen al Tribunal Electoral. O sea, caray, qué obedientes nos resultaron, qué respetuosos de la legalidad. ¿Quién está en desacato? Pues Morena está en desacato. Porque o sea, no les interesa mejorar la justicia, lo que les interesa es tener el control de otro poder. Y así conservar el poder por el tiempo que ellos piensan lo pueden hacer. Por otro lado, esto, insacular es tómbola. Y a la tómbola van a entrar los que ellos ya cepillaron, ya palomearon, ya dijeron este sí, este no, este sí. Entonces, los que entren a la tómbola, salga quien salga, son suyos, porque la lista ellos la construyeron. Ese es el tema. Y hay una cosa más grave. Resulta que el INE, que también se presta muchas veces a esta farsa, lo que está pasando es que no va a haber dividieron como distritalmente, por ejemplo, aquí en la ciudad. Entonces, pueden poner en Iztapalapa los jueces que les interesan, los administrativos, o jueces de sus intereses, ¿no? Del gobierno, del oficialismo. No vas a votar por todos, Pedro. Tú puedes ir a una casilla y ahí no van a estar todos los jueces en los que tú podrías someter un asunto, ya sea laboral, administrativo, familiar, penal, civil. Claro. No, nada más va a haber algunos, otros van a estar en otro lado. No vas a escoger a todos los que te van a juzgar. Es una farsa costosa para el pueblo de México. Entonces, la otra, decía, es que solo el Tribunal Electoral puede hacerlo. Pero ¿cómo? Si el argumento ha sido durante todo este tiempo que no es un asunto electoral. Por lo tanto, nos dijeron no hay competencia porque no es electoral. O es electoral o no es electoral. Giovanna. Mira, me parece en principio, hablando de la insaculación. Ajá. La insaculación es una herramienta que te garantiza que todos los aspirantes o participantes de determinado procedimiento tienen las mismas posibilidades de salir nombrados, designados. Es un instrumento que utilizamos en otros cuerpos normativos, como la propia LEGIPE, insaculamos a nuestros representantes ante las casillas. La Ley de Procedimientos Civiles insacula para el tema de remate de bienes. Pero regresando al tema del amparo y de materia electoral, mira, me parece, yo te escuché, Laura, y te pido que me escuches, porque yo he sido profundamente respetuosa con ustedes dos, pese a que estoy escuchando que hay mucha ignorancia en los argumentos que aquí se están haciendo. Claro que hay ignorancia en los argumentos del oficialismo. Que no puedes acatar como autoridad un amparo cuando no hay amparos para las reformas constitucionales, 3 planas. Tampoco puedes acatar un amparo y en esta instancia no debió participar la Suprema Corte, cuando a final de cuentas en materia electoral la última instancia es el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces me parece que nosotros nunca hemos negado que es un proceso electoral. Por supuesto que presumimos, pues si es el espíritu mismo de la reforma, que por primera vez en la historia el pueblo de México va a poder elegir. Es un proceso electoral y en materia electoral no hay actos suspensivos y la máxima instancia, insisto, es el Tribunal Federal Electoral, que fue quien a través de una sentencia mandató al Comité de Evaluación del Poder Judicial para que reanudara a la brevedad lo que estaba obligado por ley a hacer dentro de este procedimiento, y que también es quien nos está mandatando al Senado de que lo podamos retomar. Dicen que el Comité Evaluador del Ejecutivo y del Legislativo está actuando con sesgo. Permítame decirles al pueblo que nos está escuchando a través de este importante debate que el Comité Evaluador del Poder Judicial, cuando debe de haber 90 aspirantes, por lo menos a un cargo, el de Suprema Corte, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apenas y mandó 30 y tantos en el listado que remiten ahora obligados al Senado de la República. Ni siquiera hay manera, 25 candidatos a ministros, ni siquiera 30 y tantos. Pero ahí no fue porque ellos hicieron un filtro más específico al momento de dejar a quienes cumplían. Es una perversidad, Pedro, para darle pase directo a quienes se inscribieron y que ellos quieren privilegiar en este proceso.
Con todo y eso, estamos subestimando al pueblo de México, porque a final de cuentas será a través de una elección directa y democrática como la gente elija estos más de 800 cargos que están a consideración de las y los mexicanos, y que ellos están, a diferencia de mis compañeras en esta mesa, pues sumamente informados de cuáles son las etapas de este procedimiento histórico y sin duda extraordinario, en el que nosotros podemos renovar de manera profunda a todos los juzgadores y juzgadoras de este país. Laura. A ver, lo histórico y el respaldo popular no necesariamente significan algo bueno. Recordemos la Alemania nazi, que fue histórico, lo que hicieron también para mal, y contaban con respaldo popular. Entonces yo creo que hay que tener con mucho cuidado los planteamientos que se hacen cuando estás hablando de lo histórico y de lo popular. El juicio de amparo se tenía que atender. Las sentencias generadas, las suspensiones provisionales y definitivas se tenían que atender por dos razones muy específicas. Porque el cambio constitucional que ustedes realizaron con una mayoría ficticia, que ese mismo tribunal que hoy les está dando la razón les dio una sobrerepresentación que no les tocaba a ustedes como el PT, con 3.5 millones de votos, Giovanna, y les están dando 50 diputados. Te regresas a un con debate, 4%, Laura, porque es ¿no? evidente o sea, que ese debate no tiene sentido. Ese tribunal electoral es el mismo que ahora les está dando la razón sobre una competencia que no tenía ficticia, sobre la Constitución. 3.5 millones de votos al PT versus 11 millones de votos de Movimiento Ciudadano, y a ellos les dieron 50 diputados y nosotros tenemos 27. Esa es la realidad del Tribunal Electoral, que estoy calificando esta farsa de Poder Judicial. Pero yo quería regresarme a la sentencia y al juicio de amparo. Ahí me gustaría solo preguntarte si tú consideras que esta decisión que emitió el Tribunal Electoral sí fue un acto meramente político. Política, el tribunal está entregado. Y está entregado desde que vimos esta sobrerepresentación, que Giovanna con su partido además hoy está disfrutando de las miles de una sobrerepresentación que no les tocaba. Pero regresando al juicio de amparo, ¿por qué sí se tiene que acatar? Porque la reforma constitucional que ustedes realizaron con una mayoría ficticia está yendo en contra del espíritu de la propia Constitución. Claro. Y había balances que eso tenían que generar para que la sentencia se acatara. Número 2, la sentencia que se generó al menos para Movimiento Ciudadano en el juicio de amparo que emitimos está dando también una suspensión para los procesos en los congresos de los estados. Eso no ha sucedido, eso no se ha consumado, esas reformas, y también se las han pasado por el arco del triunfo. Ellos, el argumento que decían para no acatar el federal es que ya se había votado. En los congresos de los estados todavía no, las reformas secundarias al menos, y siguen adelante con ellas. Hay varios estados que ya las sacaron. Entonces, claramente ellos están escogiendo de la ley lo que les acomoda, son acomodatizos de la Constitución y son abusadores de la Constitución. ¿Quieres responderle, Giovanna? Claro, en principio, bueno, que nosotros respetamos profundamente las reglas del juego que le permiten a Movimiento Ciudadano hablar de esos resultados electorales, y que evidentemente permiten al Partido del Trabajo, a Morena y a todos los institutos políticos jugar con esas reglas que no son nuevas, que no las impuso nuestro movimiento en un proceso electoral reciente y que les ha costado profundamente superar. Desde que tenemos mayoría calificada en el Congreso de la Unión hasta que hicimos una reforma constitucional que va a cambiar de manera profunda el Poder Judicial. Fíjate nada más, estamos hablando del mes de junio del año pasado y del mes de septiembre del año pasado. No han logrado superar en la oposición, no han logrado instrumentar unos argumentos que puedan convencer al pueblo de México de que tienen la mínima razón. Lo que es real es que hay una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Lo que es real es que estamos inmersos en un proceso inédito y orgullosamente histórico de nuestro movimiento, que es el elegir por primera vez en nuestro país a ministros, ministras, jueces y magistrados. Y lo real es que con todo y los frenos que ha intentado imponer a través del Poder Judicial el grupo de poder de este país o los grupos fácticos de poder de este país, pues evidentemente nosotros vamos avanzando en un proceso que va a permitir que lleguemos al mes de junio con una boleta en la que el ciudadano pueda participar libremente a través de esta histórica, insisto, elección que vamos a vivir. Claro. Los poderes fácticos están a favor de Morena, hoy están alineados con Morena. El que quieras que hablemos. Hablamos del narcotráfico, hablamos de los empresarios, hablamos de lo que quieras, hasta de muchos medios de comunicación. Hoy están alineados con Morena, o sea, no tiene que ver con la oposición. Ellos están con el poder donde hay dinero, donde hay forma de hacer negocios. Esos no están con nosotros, eso es definitivo. Si no fuera real que ellos, lo que dicen es, no tenía por qué prosperar el amparo, entonces ¿por qué prohibieron? Hicieron una reforma posterior para prohibir que prosperara el juicio de amparo.
para prohibirlo expresamente en la Constitución. Si dicen que ya estaba establecido, lo acaban de hacer. Ahora, no podemos dejar de hablar de eso porque ahí empezó todo. Cuando nos robaron a los legisladores que nos tocaba, teniendo el 54% de los votos, se quedaron con el 74% de las curules, ahí demostraron, tanto el INE como el tribunal, de qué lado están. Y ahí empezó toda esta historia. Por eso ganaron esta reforma absurda. ¿Cómo se llevaron a nuestros senadores? A los que ganaron con la coalición, a los que ganaron ofreciendo defender cosas que ustedes iban a destruir. Es inconfesable cómo lo hicieron. No podemos dejar de hablar de esto, Giovanna, porque la historia lo tiene registrado. Y la historia, y lo vamos a hablar cada vez que sea necesario, porque la historia ahí tiene registrados a los magistrados, a los consejeros, al ministro de la Corte que traicionaron al pueblo de México. La historia los registra. Así como hemos registrado héroes, ahí están ellos, que han destruido la República. Oye, Caro, respecto a lo que mencionabas al inicio, sin asumir de mi parte que lo que dices es cierto y que todos están con Morena, ¿no es en gran parte también una responsabilidad de la oposición en que los perciban con debilidad y que por eso no estén con ustedes? A ver, es lo mismo lo que acabo de decir. Si no tenemos los números para ganar una votación, es evidente. Y además, también tienen capturado a estos poderes que ella llama fácticos de distintas maneras. Sobre todo, hay una forma mafiosa, amenazando, intimidando, ofreciendo negocios. Evidentemente, a mí me molesta, se me hace injusto que siendo fieles, que manteniéndonos firmes nosotros, digan, mira la oposición qué débil está. Pues cómo no, si nos robaron a nuestros legisladores que ganamos legítimamente, que la gente nos otorgó, pues evidentemente, pero me parece muy injusto que digan eso cuando hacemos un esfuerzo extraordinario frente a un poder que se ha adueñado de todo, incluso hoy del árbitro. ¿Y crees que ese esfuerzo está siendo efectivo? Bueno, nosotros tenemos que que luchar por lo que creemos, por los principios. No podemos decir, miren, como está muy difícil, pues mejor nos vamos a replegar al poder. Miren, es que no está fácil, como le han hecho muchos. Hoy están sometidos. O sea, están ahí acomodándose a sus intereses. Imagínate que hiciéramos eso. Tenemos que ser fieles a nuestros principios, defenderlos frente al pueblo de México. El PRI lo va a hacer. El PRI se ha mantenido en el Senado de la República. Y quienes se fueron, que confiesen por qué se fueron. Laura, levantaste la mano. Sí, a ver, yo quería hacer unas precisiones. Primero, hay un nuevo régimen, se está construyendo un nuevo régimen. No necesariamente es bueno, no necesariamente es malo, es un nuevo régimen en donde pues cargarán ellos con toda la responsabilidad, con el poder absoluto que se están confiriendo y que otra vez les regalaron. Ellos tendrán que rendirle cuentas al pueblo de México de las decisiones absolutas que están tomando ahora. Número dos, nosotros en Movimiento Ciudadano, lo hemos dicho de manera muy clara, no vamos a caer en las polarizaciones de pronto que ustedes protagonizan. Nosotros presentamos una tercera vía en la mesa y 11 millones de personas la refrendaron. Nosotros crecimos en un 500% en esta elección. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo porque estamos escuchando a la gente y sobre todo estamos escuchando a la niñez y a las juventudes. Entonces nosotros al final del día, claro que vamos a denunciar cuando ustedes hagan algo mal. Y lo que están haciendo con el Poder Judicial es una aberración para la justicia de la gente porque es una simulación de una elección en donde ellos no van a participar, solamente van a tachar una boleta de perfiles que ustedes ya previamente seleccionaron en un país que no tenía justicia, pero no se las van a dar ustedes. Están equivocando el camino y la gente se los va a hacer ver. El Estado y el pueblo no son ustedes y ese es el error en el que están cayendo. Ahora, habrán agendas en donde nos tocará acompañar, claro que lo haremos, lo hemos hecho en las sociales, no tenemos ningún empacho, pero decirles que el futuro de México no son ustedes, se los vamos a decir siempre porque no lo son. Giovanna. Bueno, en principio decir, a Carolina que no podemos enfrascarnos en el tema del amparo. Ella ha sido funcionaria del Poder Judicial, es abogada, yo soy abogada y maestra en Derecho Electoral y creo que ambas sabemos que esos argumentos están por demás insostenibles y me apena que los den ante los medios de comunicación. Pero señala algo en lo que con ella coincido. La historia nos va a ubicar a cada una de nosotras y de nosotros en el lugar que nos corresponde. Ella señala a nuestro movimiento y adjudica que los magistrados del Tribunal Federal Electoral pertenecen a él por actuar no acatando todos, por cierto, la ley y acatando la Constitución. Pero la historia sin duda nos ha puesto a cada uno de nosotros en su lugar. Y producto de eso es que nosotros estamos ocupando ahorita un lugar de confianza y de aceptación de la gente tan elevado como que 9 de cada 10 mexicanos creen
en las transformaciones que nosotros estamos haciendo. Le estamos hablando de frente, Pedro, al pueblo de México. No estamos haciendo nada que no hubiéramos ofertado en su momento. Pero si vamos a hablar de historia, hablemos. ¿Cuántos gobernadores y exgobernadores del PRI, el partido que representa a Carolina, no están encarcelados, no están en medio de un proceso? ¿Y cuántos no están en Morena? También. Yo no soy de Morena, soy del PT, pero también están muchos en Morena. O sea, hablemos cuántos alcaldes de Movimiento Ciudadano y muchos otros gobernantes no están vinculados al crimen organizado, haciéndoles festivales a delincuentes y a cabecillas. Hablemos de ese debate. Pero que ese debate se dé en base al lugar donde la sociedad nos está ubicando dentro de la historia. Este es el debate de la tremenda irresponsabilidad en la que están incurriendo los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial y como comparsas de ellos algunos, la mayoría, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros estamos ciertos, Pedro, que las mexicanas y los mexicanos están emocionados con la posibilidad de ir a elegir el próximo mes de junio a sus juzgadoras y juzgadores y que están esperanzados de que por fin se pueda hacer justicia en este país. Nos quedan 20 segundos, ¿quieres aprovechar para responder? Mira, simplemente decirle a Giovanna que ellos llegaron porque hay un espacio democrático donde competir y ellos ganaron. Los únicos que no se asumen con gobierno son ellos, no gobiernan. ¿Qué gobiernan? ¿La salud? ¿La educación? ¿La seguridad? Dime qué gobiernan. No gobiernan nada. Todo el día es campaña, 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 campaña. Entonces ganaron porque hay democracia y libertades en este país. Pero la escalerita que usaron hoy la quieren tirar. Ese es el tema. 20 segundos, Laura. Sí, bueno, yo creo que tenemos que poner los ojos en lo que es importante, la justicia de las personas, la niñez, las juventudes, las mujeres, los trabajadores. Esta reforma no se las va a traer. Nosotros estaremos muy vigilantes. Van a venir más violaciones a derechos humanos. El gobierno histórico y popular de Trump va a venir a hacer muchas tropelías en el país y han tendido su propia cama. Desmantelaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No tienen cabeza en el Instituto Nacional de Migración. Ahora van a tomar el Poder Judicial. Esto se les va a revertir porque les viene una situación con 2.0 que no habían previsto nunca antes. 20 segundos, Giovanna. Les pedimos a todas las mexicanas y mexicanos que estén pendientes de este próximo jueves 30 de enero. El Senado de la República habrá de celebrar una sesión donde se va a desarrollar un proceso de insaculación que debe de tener los ojos de todas y de todos los mexicanos. Y estamos avanzando en este proceso de elegir a nuestras juzgadoras y juzgadores en el país con el único objetivo de darle paz, seguridad, tranquilidad a todas las personas de este país. Oye, antes de irnos, ¿el PRI va a estar el jueves observando ahí en la sesión o no? No creo. ¿Qué tendríamos que hacer? Ellos tienen mayoría, ellos son responsables de todas las decisiones que tomen. Bueno, así es. Con esto nos quedamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Pausa, regresamos. Veamos lo que sucede en Estados Unidos. Hoy comenzaron las primeras redadas de migrantes en Nueva York, encabezadas por la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien compartió fotografías diversas junto a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, mencionando que sacarán la basura de sus calles, refiriéndose a los migrantes. Más tarde, la secretaria habló ante trabajadores del Departamento de Seguridad, en donde dejó en claro que durante su gestión hará lo posible para proteger a los estadounidenses de los peligros dentro y fuera del país. Autoridades de Colombia, informaron sobre la llegada de 2 vuelos a Bogotá con 201 ciudadanos que fueron deportados de Estados Unidos, trasladados en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. A través de X, el presidente Gustavo Petro compartió fotografías del arribo de las aeronaves, junto con el mensaje en el que dejó en claro que un migrante no es delincuente, sino un ser humano que quiere trabajar y progresar, mientras que Guatemala ayer también recibió un tercer vuelo con migrantes deportados en el que iban 64 personas, en su mayoría hombres. Aquí en nuestro país, durante la mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, informó que ya están listos los 10 centros de atención en 6 estados de la frontera para personas migrantes deportadas. Esto como parte de la estrategia México Te Abraza. Detalló que se ofrecerán alimentos, atención médica, seguridad y transporte, así como accesos a programas sociales. Y se acuerda que el primer día de Donald Trump como presidente, él aseguró que impondría aranceles a México y a Canadá a partir del 1 de febrero si no se controlaba la migración. Bueno, pues esta mañana la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, detalló que Trump está listo para cumplir con esa promesa. Será del 25% a México y Canadá a partir de este sábado. Dijo que aunque con nuestro país existe un nivel histórico de cooperación,
Para temas migratorios y fronterizos, la imposición arancelaria se mantendrá firme, mientras que Canadá dijo que, aunque nadie quiere que Estados Unidos aplique aranceles, están preparados para dar una respuesta contundente. Pausa, volvemos. Es momento de hablar geopolíticamente de lo que sucede en Estados Unidos con DeepSeek, Google, el cambio de nombres en los mapas. Caray, ¿cuánta cosa está sucediendo, Stephanie? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas noches. Pues geopolíticamente hablando, estamos en un tiempo de la creación de la realidad. Y es que, fíjate, los mapas nunca son inocentes, son ilusiones ópticas que nos hacen ver el mundo de cierta manera. Entonces Donald Trump está creando esa ilusión óptica, renombrando al Golfo de México Golfo de América, renombrando a un monte en Alaska, el monte Denali, como Monte McKinley, y también queriéndose pues adueñar de Groenlandia y el Canal de Panamá. Quiere proyectar el poder de Estados Unidos porque Estados Unidos necesita reafirmarse, necesita seguir creyendo que es el número uno y aparte regresar a sus raíces porque siempre ha sido un país expansionista. ¿Y es el número uno? Yo creo que en muchas cosas ya no lo es. Y por eso es tan importante hablar que esta creación de la realidad en siglo XXI también tiene que ver con la tecnología. Fíjate, cuando Donald Trump le cambia el nombre al Golfo de México, Google luego dice, sí, yo te apoyo. Ya en Estados Unidos es Golfo de América. Y el CEO de Google estuvo en la toma de protesta de Donald Trump, junto con el de Apple, junto con el de Twitter. El de Meta. Junto con el de Nvidia también, ¿no? Y la herramienta equivalente a Google, que es Yandex y es Rusia, dice, no, yo no me voy a meter en eso, seguirá siendo Golfo de México. Y si hablamos de tecnología, DeepSeek, ¿qué estrago provocó en la bolsa, caray? GPT, pues rebasó a Estados Unidos por donde no creían que lo iban a rebasar. Ya China probó que es igual o superior a Estados Unidos también en temas de inteligencia artificial y no hay que olvidar que Donald Trump tiene una inversión multimillonaria de $500 mil millones para el desarrollo de inteligencia artificial. ¿Por qué fue tanto el impacto en la bolsa? Que fue el impacto más fuerte, según lo que estaba leyendo en la historia de la bolsa. Caray, se les metió hasta la cocina en su propia casa. Pues sí, y no solamente impactó a la bolsa en Estados Unidos, también impactó a la bolsa en Japón, en Europa, en todo el mundo. Por ejemplo, Nvidia, que es la competidora, la que hace los chips, perdió el 17% de sus acciones, $600 mil millones, que es 3 veces, Pedro, lo que tenemos a la Reserva Federal de México. ¿Y por qué impactó tanto? Primero, nadie se lo esperaba y después demuestra que los chips que produce Estados Unidos ya no son necesarios y que tienen una versión más barata que tiene mejores versiones corporativas. Es que incluso hasta en la producción de autos eléctricos, vemos a Elon Musk levantándose el cuello por lo que hace con Tesla. Hay partes, incluso el tema de las baterías, provienen de China. No son todo hecho en Estados Unidos. Hay una necesidad, también hay una dependencia tecnológica de China. Y eso te habla del avance que ha tenido y que hoy en día están a la par, si no es que China más adelantado en ese aspecto. Claro, por los monopolios de metales de tierras raras que tiene China en Asia y en todo el mundo, y entonces controla, por ejemplo, el litio, que es necesario para las baterías. Celulares. Ahora, también es importante ver lo que genera la inteligencia artificial porque te hacen ver el mundo de cierta manera. Por ejemplo, con esta versión china, con DeepSeek, no te responde cosas sobre Taiwán o Tiananmen. Va muy de la línea con la historia, con la versión oficial que el gobierno chino quiere contar. Y entonces, si hablamos que la realidad es una creación y que el mundo no es realmente como es, sino como nos lo pintan, pues ya estamos en otro orden mundial. Oye, nos quedan menos de 2 minutos. Quiero preguntarte cuál es tu balance hasta hoy de la primera semana de Trump. Pues mira, va en viento en popa, está accionando con los cambios de nombre, también con las deportaciones, también con el muro fronterizo, pero no se esperaba que su primera semana la supremacía de Estados Unidos se pusiera en jaque por la inteligencia artificial. Y es que la identidad de Estados Unidos está ligada a ser el número uno. ¿Qué va a ser de Estados Unidos cuando ya no sea el número uno? Y viene, lo leíamos ahorita, los aranceles, 25% a partir del 1 de febrero.
Así es, y es que la gente en Estados Unidos está dispuesta a pagar productos más caros porque lo ven desde la óptica de seguridad. Bajo la óptica de seguridad, y del proteccionismo, todo se vale. ¿no? Pues sí, proteccionismo, nacionalismo, pero también quieren menos inmigrantes, los relacionan con peligros en sus casas y eso es lo que Donald Trump les está dando. ¿Y Donald Trump lo ve como populismo también? Pues lo ve como una manera de encontrar un culpable, porque cuando las cosas van mal, hay que encontrar un culpable. Claro, pero también hay que encontrar la forma de perpetuar su movimiento. Por supuesto que sí. Y las deportaciones y la migración y los aranceles y China y México ayuda a eso, ¿no? Da y votos. así es. Y es que es el líder de un movimiento que llegó a la presidencia. Y aunque él se vaya, el movimiento se va a quedar ahí, ¿eh? Y hará todo lo posible para dejar a quien él quiera en su puesto en la Casa Blanca. Stephanie, qué honor tenerte con nosotros. Un placer, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Y el honor es también que nos haya brindado su permanencia, su tiempo, su sintonía. Lo esperamos mañana aquí en este mismo espacio.